Hola y bienvenidos de nuevo. En esta video lectura les voy a presentar cómo vamos a hacer análisis de circuitos por medio del análisis por nodos y por mallas. ¿Sí? Los temas que vamos a ver es una pequeña introducción eh, sobre cómo se realizaría este análisis. Vamos posteriormente a ver el concepto de análisis por nodos y sus variantes. Después análisis por mallas. Por último, vamos a comparar los dos métodos, pues unas pequeñas recomendaciones cuando ustedes trabajen en un determinado circuito. En la introducción, pues parte del principio para resolver cualquier circuito se basa en determinar un sistema de ecuaciones, pues para hallar las corrientes o los voltajes de un determinado circuito. Con ello, pues aplicamos las leyes de Kirchhoff eficientemente, unido pues a las relaciones con la ley de Ohm para hallar estos valores asociados en todos los circuitos que analicemos. Las relaciones entre corriente y voltaje gobiernan todos los elementos, todas las resistencias, las fuentes, todos los voltajes que pasan en las determinadas ramas en los determinados circuitos, ¿sí? Independiente del circuito al que se esté conectado. Las leyes de Kirchhoff son condiciones impuestas a las conexiones del circuito, independiente de los elementos que contenga el mismo. Es decir, que si tenemos un circuito con X número de elementos, tendremos un sistema lineal de ecuaciones de 2x ecuaciones por 2x incógnitas como tal. Entonces, dependiente de los elementos que tengamos, vamos a tener un número X de incógnita que podemos llegar a reducir de una determinada forma más óptima. Vamos a ver el análisis por el método de los nodos que nos permite pues evidenciar estos sistemas de ecuaciones de una forma más sencilla. Primero que se debe tener, digamos que el análisis por nodos no es más que un método general para analizar circuitos también, al igual que por mallas. Se basa en utilizar voltajes de nodo, ojo, pero lo relacionan con la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Como variables. Entonces vamos a hallar voltajes de nodo relacionando las leyes de corriente de Kirchhoff para reducir el número de ecuaciones que estamos utilizando. Se van a analizar sin fuentes de voltaje, o sea, vamos a analizar circuitos sin fuentes de voltaje y con fuentes de voltaje que tienen dos variaciones, que ya las veremos en su debido momento. ¿Cuáles son los pasos que debo obtener si tenemos que hacer el análisis de un circuito sin, ojo aquí, esto es importante, sin fuentes de voltaje? Si tenemos n nodos en nuestro circuito sin una fuente de voltaje presentes en el circuito, el análisis debe contener los siguientes pasos. Primero, asignar nodos de referencia B1 hasta pues, los que tenga el circuito en determinado momento, los n-1 nodos como tal. Aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada nodo salvo a la referencia, porque se supone que la referencia pues la pondremos a cero, por eso no lo llevamos sino n-1 nodos. Si no tuviéramos en cuenta la referencia serían los n nodos, pero en este caso lo vamos a aplicar o se aplica por regla general n-1 nodos como tal. Utilizar las relaciones entre corriente y voltaje por medio de la ley de Ohm también, por medio de la ley de Ohm, para cada elemento poder escribir las corrientes de rama en función de los voltajes de los nodos que están cayendo o las tensiones de los nodos. Posteriormente se calculan todas las tensiones, las n-1 voltajes o tensiones por medio de las ecuaciones que se obtienen. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el que pues intuitivamente pues vemos que no hay fuentes de voltaje, tan solo tenemos fuentes de corriente en este caso. Vemos que acá hay un nodo en el que están interactuando elementos como la fuente de corriente de 2 amperios y la fuente de corriente de 1 amperio. Y acá tenemos otro nodo en el que están interactuando la resistencia de 10 ohms, de 22 y la corriente. Entonces vamos a plantear las ecuaciones en determinado momento para ver cómo van las corrientes. En este caso pues intuitivamente aparecerían estas corrientes. Acá pues viene por acá, se supondría que la corriente mantendría esta magnitud. Ustedes son libres de dibujar las corrientes en el sentido que quieran, pero teniendo en cuenta la polaridad asociada a las resistencias que están hallando en un determinado momento. En este caso, pues dejamos el nodo n-1, como nos damos cuenta acá, que está referenciado a tierra, a GND, ¿sí? Porque pues hay 1, 2,
tres nodos, pero como hemos dicho es n-1, entonces sería 1 y 2 los nodos que vamos a analizar, poniendo este nodo como referencia. Como no les pude haber indicado anteriormente, pues tenemos tres nodos, pero recordemos que vamos hasta el n-1, entonces este sería el nodo de referencia como tal, entonces tenemos que hallar es sobre este nodo y sobre este nodo los voltajes como tal, asignar las corrientes que caen en un determinado momento, como ya lo hemos eh, visto, y relacionar los voltajes con respecto a la referencia, pues con estas corrientes que están cayendo como tal sobre los elementos I1, I2 o I3. Entonces pintamos nuestras corrientes intuitivamente, pues haciendo énfasis en los dos nodos que queremos hallar. Primero pues planteamos la ecuación, la ley de corriente de Kirchhoff para el nodo 1, pues la corriente de 1 amperio o I1 es igual a la corriente que sale, en este caso que sería esta I2 que está saliendo por esta rama, ¿sí? Más la corriente I1 que está en este momento saliendo también de ese nodo, más la corriente I2 que también está saliendo de ese mismo nodo. Si vemos el nodo número 2, la corriente que está entrando en este momento, que es I2, más la corriente I2 minúscula, por así decirlo, que es la que está pasando sobre la resistencia de 10 ohmios, va a ser igual a la corriente que sale en este momento, que es I3. Esto es por la ley de corrientes de Kirchhoff. Después de aplicar las leyes de corriente de Kirchhoff, vamos a aplicar con respecto a la referencia que el voltaje mayor valor o mayor potencial menos el voltaje menor potencial sobre la resistencia va a ser la corriente que circula en una rama. Entonces si hacemos el ejemplo para I1 como tal, pues I1 va a ser igual a B1 menos este voltaje menor potencial, que en este caso pues es tierra, o sea 0 voltios como tal. Entonces va a ser B1 menos 0 sobre la resistencia que está cayendo efectivamente aquí, que son 8 ohmios. Y 2 hacemos el mismo análisis en dirección de esta corriente que pintamos, pues nuestro punto de mayor potencial estaría hacia B1, por eso sería B1 menos B2 sobre la resistencia de 10 ohmios. Y I3 sería B2 menos 0, porque pues está cayendo con respecto a la referencia, sobre 22 ohmios como tal. Reemplazamos las ecuaciones que obtenemos aquí, tanto en lo que encontramos por Kirchhoff, por la ley de corriente Kirchhoff en el nodo 1 y nodo 2, y nos damos cuenta que pues I1 es igual a I2 más B1 octavos más B1 menos B2 décimos, que es la primera ecuación, y en la segunda I2 más B1 menos B2 sobre 10 es igual a B2 22. Ahora, por el método que ustedes prefieran, se tendría que encontrar las incógnitas. Pues ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso B1 y B2 son nuestras incógnitas y tenemos una ecuación y dos ecuaciones que nos la relacionan. Pueden igualar los términos después de haber hecho la correspondiente simplificación matemática si quieren, y pues despejar de una ecuación un elemento y reemplazarlo en la otra. Cuando igualamos las dos ecuaciones, nos damos cuenta que B2 nos va a dar, para que ustedes lo verifiquen, 22 menos 2.55 veces el voltaje de B1. Con ese B2 ya hallado, pues sencillamente lo reemplazamos en la ecuación número 2 y podemos ya reemplazar o obtener los valores que B1 les va a dar igual a 2.4 voltios y B2 es igual a 15.4 voltios como tal. Entonces hemos hallado los voltajes que caen en estos nodos a partir de los voltajes de nodo que planteamos por medio de las leyes de corriente de Kirchhoff en los mismos nodos. Ya con estos voltajes pues es más fácil hallar I3, I2 e I1 que anteriormente los habíamos relacionado. Existe ahora otro elemento, porque anteriormente era con fuentes de corriente, o sea no teníamos fuentes de voltaje. En este momento ya aparecen las fuentes de voltaje y existen dos casos. Este caso número uno es cuando nuestra fuente de voltaje Bs, en este caso está referenciada a un nodo y ese nodo coincidencialmente es tierra, o sea 0 voltios como tal, ¿sí?
¿Qué va a pasar ahí? Pues que se nos elimina una incógnita técnicamente, porque este voltaje va a ser igual a este voltaje como tal, ¿sí? Porque ya no sería una incógnita, básicamente B1 va a ser igual a Bs. Vamos a ver un ejercicio en el que analizamos este caso como tal. Entonces, observemos que nuestra fuente está referenciada a tierra. B es igual aquí 0 voltios, porque pues estamos en tierra, está tocando o está referenciada con respecto a tierra, lo que nos hace indicar aparentemente que B1 va a ser igual a Bs. Entonces no necesitamos hallar en primera instancia pues la corriente que pasa por acá, sino comenzar a analizar las otras corrientes que están cayendo sobre los otros elementos de nuestro circuito, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el análisis. Pintamos nuestras corrientes, por ejemplo, que caen en relación a la resistencia 2 y en relación a la resistencia 3. Queremos hallar los voltajes de nodo en este momento B1 y B2 que están cayendo en ese momento. Ya habíamos visto que pues B1 va a ser igual a Bs, pues por el análisis que se había planteado cuando tenemos una referencia a tierra como tal. Aplicamos en ese nodo la ley de voltaje de Kirchhoff como tal. Entonces B1 es igual a Bs por lo que habíamos planteado al principio. Y en el nodo 2 pues aplicamos las leyes de corriente de Kirchhoff. Lo que está entrando, que en este momento es IS e I2, es igual a lo que está saliendo en este momento, que es I3. Posteriormente pues aplicamos las leyes de Ohm. Vemos que B1 menos B2 sobre la resistencia 2 nos va a dar la corriente I2. Entonces podemos aplicar ese valor para hallar este I2. Faltaría I3, que I3 la relación sería B2 menos 0 sobre la resistencia 3 nos daría I3. Al hacer la sustitución, pues como hemos puesto anteriormente en este caso, pues B1 pues va a ser igual al voltaje de la fuente menos B2, que es el que está en menos potencial, cuando vemos acá nuestras caídas de tensión en este momento, y nuestro sistema o nuestras ecuaciones en este momento. Entonces al simplificar nos da que IS es igual a Bs, o sea el voltaje de la fuente, que es un valor constante, menos B2 sobre R2, igual a B2 sobre R3. De aquí nos haría falta solo despejar pues B2 nomás, porque pues B1 ya habíamos asumido el caso en el que teníamos la referencia a tierra, los 0 voltios como tal, era igual a la voltaje que nos suministraba la fuente. Al hacer el despeje, pues es un despeje relativamente sencillo, no hay sistemas de ecuaciones tan complicados. Nos da la relación entre el producto de las resistencias por la corriente de la fuente más el producto de la resistencia 3 por el voltaje de la fuente que nos está suministrando sobre la suma de R2 más R3. Ya hemos hallado el voltaje 2, el voltaje 1 pues era sencillo de hallar en este caso. Existe otro caso en el que ya en la fuente no va a estar con respecto a referencia, sino puede estar entre elementos, que es el siguiente. En ese siguiente caso, o para ese determinado caso, lo encontramos dentro de dos nodos, pero ese nodo ya no es tierra, ¿sí? Entonces se tendría que introducir en este caso una corriente X adicional, digamos, para hacer los cálculos más consecuentes con la realidad, y añadir en las ecuaciones las relaciones entre la diferencia de potencial, o sea, B1 menos B2 es igual a Bs. Entonces este es el caso, este caso ya no tenemos aquí una tierra como el caso anterior, sino está entre dos elementos de un circuito, puede ser una resistencia, puede ser dos nodos de un circuito diferentes. Entonces introducimos IX en ese circuito, y lo que decimos es que la diferencia potencial que cae B1 menos B2 va a ser igual al voltaje que nos está suministrando la fuente. Vamos a ver un ejemplo para ello. Entonces, notemos que ya nuestra fuente de voltaje no está con respecto a la referencia, sino está entre un nodo y otro nodo, ¿sí? Entonces se supondría que tendríamos que pintar una corriente IX por acá iría saliendo una corriente I1, por ejemplo, por acá iría una corriente I2 y la corriente que está entrando a la fuente como tal. Entonces tenemos que hallar sobre este nodo 1
y sobre este nodo 2 los voltajes ya con esta nueva variación. Al hacer el análisis, pintamos nuestras corrientes. Acá pues pintamos por conveniencia la corriente IX, que es la que está entre los dos nodos que no son referencia el uno del otro, y nos simplifica pues hacer el análisis nodal acá. Entonces la corriente que entra acá IX es igual a la corriente que sale, que es I1, y la corriente que entra acá, que es IS, es igual a la corriente que sale, que es IX, más la corriente que sale por esta rama, que es I2, que es básicamente lo que se plantea acá. Y la diferencia del voltaje, o para hallar el voltaje de la fuente como tal, pues V1 menos V2, porque el mayor potencial lo estamos encontrando en este momento, va a ser igual al voltaje de la fuente como tal. ¿Qué hacemos ahora? Pues igualamos estas dos ecuaciones, la del nodo 1 y la del nodo 2, para eliminar esa IX misteriosa que parecía, pero que era necesaria para ser consecuentes con la ley de corriente de Kirchhoff en los dos nodos. ¿Sí? Nos damos cuenta que el voltaje, la corriente que nos suministra la fuente de corriente IS es igual a la sumatoria de la corriente I2 más I1 como tal. ¿Sí? Si relacionamos ello con la ley de Ohm, ¿sí? Pues I1 va a ser igual a V1 menos 0, porque pues estamos tomando este punto como referencia en nuestro circuito, ¿sí? Sobre pues la resistencia 1 por ley de Ohm, y I2 pues va a ser igual a V2 menos 0 sobre la resistencia 2 en este caso. Pues si quitando el 0 porque no afecta, pues nos quedan nuestras ecuaciones de la siguiente manera. Ya con el sistema de ecuaciones acá planteado, pues ponemos que IS no es más sino G, ya voy a explicar qué es G, por B1 más G2 por B2. G1 en este caso va a ser el inverso de la resistencia 1. A eso se le denomina la conductancia. G2 en este caso va a ser igual al inverso de la resistencia 2. En este caso se va a llamar la conductancia de la resistencia 2. No es más sino la relación que sale en este caso 1 sobre R1 por B1, 1 sobre R2 por B2, pues se sustituye por una nueva letra, pues en nuestro caso se puede llamar G, siempre y cuando tengamos en cuenta los valores para cada una. Entonces, teniendo los valores de las dos ecuaciones o el sistema con las dos ecuaciones, ¿sí? Tanto el que me relaciona los voltajes de la fuente con relación a los voltajes que queremos hallar de los nodos, y tenemos las dos incógnitas B1 y B2, podemos de cualquiera, por ejemplo acá despejar B1 en términos de BS y B2, reemplazarlo acá, y podemos despejar B2 y hallar B2 como tal. Al hacer esas simplificaciones o al solucionar ese sistema de ecuaciones, nos damos cuenta que básicamente los voltajes van a ser expresados en términos de B1 es igual a la corriente que nos suministra la fuente más la conductancia, que es el inverso de la resistencia 2, por el voltaje de la fuente sobre la suma de las conductancias de las dos resistencias que tenemos en el circuito. Y el voltaje 2 es igual a la corriente de la fuente menos el producto del voltaje que nos suministra la fuente, el Bs que tenemos acá, por la conductancia o el inverso de la resistencia 1 sobre la suma de las conductancias de los dos elementos resistivos que tenemos, G1 y G2 en este caso. Digamos que aquí concluye ya el análisis con nodos, o sea, el análisis por nodos. El siguiente análisis que se tiene que hacer es por el método de mallas. Y un análisis por el método de mallas no es más sino otro método para analizar y resolver circuitos de una manera más eficiente. Se basa en usar corrientes de malla, ya no estamos hallando voltajes, sino aquí ya vamos a hallar corrientes en una malla determinada, ¿sí? En vez de corrientes de rama, ¿sí? Entonces ya vemos una corriente como más global que una corriente en un determinado elemento, en un determinado punto, ¿sí? Esta elección de variables reduce el número de ecuaciones, al igual que el análisis nodal, pero pues se deben tener consideraciones dependiendo de la cantidad de mallas, de la cantidad de nodos, para poderlo utilizar o no.
Existen dos tipos de análisis que se deben conocer: cuando no tenemos fuentes de corriente y cuando tenemos las fuentes de corriente, que van a ser básicamente dos casos como tal. Ya los analizaremos más adelante. En el análisis de mallas para circuitos sin fuentes de corriente, o sea, no tenemos corrientes asociadas, tenemos un determinado número de mallas, ¿sí? Para hacer ese análisis tenemos que asignar entonces las corrientes de malla a todas las mallas que hemos encontrado o identificado en nuestro circuito. Posteriormente, aplicarle la ley de voltaje de Kirchhoff a cada malla, hacer una relación entre la corriente y el voltaje para hallar cada uno de los voltajes en función de las corrientes de malla que se plantearon, y se tienen que calcular todas las corrientes que se encontraron con relación a las cantidad de ecuaciones que se encontraron en esas determinadas mallas. Entonces eso nos dará que si tenemos dos mallas que asocian dos corrientes de mallas, pues vamos a tener dos ecuaciones con esas dos corrientes de mallas como tal, ¿sí? Entonces eso es una proporcionalidad directa. Acá ya tenemos en cuenta la totalidad de las mallas, no como en el caso anterior que teníamos en cuenta solo el n-1, porque no tomamos el nodo de referencia. Para entender mejor el concepto, un pequeño ejemplo. Entonces, nótese que en este momento solo tenemos fuentes de voltaje, no tenemos fuentes de corriente. Lo más intuitivo pues es pintar las corrientes en un determinado momento y comenzar a plantear las ecuaciones, ¿sí? Dependiendo de las caídas de voltaje o como pintemos nuestras corrientes en un determinado momento, pues hacer que suministren o que no suministran, qué elementos suministran o qué elementos absorben energía en este caso, ¿sí? Entonces, para el ejemplo tenemos n cantidad de mallas. En este caso tenemos dos mallas, esta que la gobierna el voltaje 1, el voltaje sobre la resistencia 1 y el voltaje sobre la resistencia 2, y el otro que la gobierna en la malla derecha, que es el voltaje sobre la resistencia 2, el voltaje sobre la resistencia 3 y el voltaje de la fuente número 2 como tal, ¿sí? Entonces, para este caso tenemos dos mallas, es decir que tenemos dos corrientes de mallas, y tenemos que encontrar los voltajes B1, B2 y B3 correspondientes a B1, B3 en este caso, y B2, el de esta resistencia. Entonces pintamos la polaridad asumiendo que la corriente de la malla va en este sentido, en el sentido horario. Lo mismo en este caso, la corriente la pintamos en este sentido, sentido horario. Entonces, si la corriente va en este sentido, pues más menos, y en este caso pues estaría, por así decirlo, suministrando un voltaje a este circuito como tal. En este caso también más menos en dirección de la corriente como tal. Segundo, pues se tiene que plantear la ley de voltaje de Kirchhoff para cada una de las mallas. Entonces, en este caso, el voltaje que me está suministrando esta fuente B1 va a ser igual a la sumatoria del voltaje que me está absorbiendo esta resistencia por el voltaje que me está absorbiendo esta resistencia 2. Y para la malla 2, pues el voltaje que me estaría suministrando esta resistencia 2 va a ser igual al voltaje que me está absorbiendo esta resistencia 3 más el voltaje que me está suministrando la fuente 2 como tal. Al aplicar la ley de mallas, la ley de voltaje de Kirchhoff, pues tenemos una relación entonces entre la corriente que pasa sobre el elemento, que en este caso va a ser I1, y podemos plantear las ecuaciones en términos de I1 y 2. ¿Cómo se hace eso? Pues reemplazando por medio de la ley de Ohm. Entonces, para la primera ecuación, B1, que es el que me está suministrando, va a ser igual a I1, que es la corriente, por la resistencia 1, que es este término. Y para este caso, pues la corriente que está entrando acá, I1, menos la corriente que está pasando por acá, la diferencia de las corrientes por R2 me va a dar el voltaje que está cayendo sobre esta resistencia. Y para la otra malla como tal, pues I2 que está cayendo en este lado por R3, por esta resistencia, más B2, el voltaje que me está suministrando esta fuente, va a ser igual a la diferencia de las corrientes I1 y menos I2 por R2, que es el voltaje que me está suministrando esta resistencia como tal. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones con dos ecuaciones con dos incógnitas,
lo que tenemos es que despejar de una I1, por ejemplo, y reemplazarla en la otra, hallar I2 y posteriormente hallar I1 de una forma eficiente como tal. Teniendo ya esto, pues básicamente obtenemos lo siguiente. Organizando un poquito, pues dejando en términos de I1, EI1, EI2, EI2, pues nos podemos dar cuenta que pues reemplazamos de aquí, despejamos I2 y después lo ponemos acá y hallamos I1 y pues podemos dejar todo en términos de las variables del circuito. Hay otro método que ustedes pueden utilizar y es plantear una matriz para solucionarlo por medio de determinantes, en donde arriba pues dejaremos las variables I1, entonces R1 más R2 es la constante que acompaña a I1 en este caso, menos R2 también es la constante que acompaña en este caso. Todas estas son constantes, B1 menos B2, R1 más R2, 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 R3 más R2, todas son constantes. Las que son variables o las que tenemos que hallar en un determinado momento son I1 e I2. Para el siguiente caso sería menos R2 y R3 más R2 sería el otro valor. Las planteamos en términos de I1 e I2 y le igualamos al voltaje que estamos encontrando B1 y B2. Despejamos y hallamos por determinantes, esto es un tema de matrices, lo pueden investigar, para poder hallar I1 e I2 de una forma más sencilla si tienen un poco de experiencia manejando los determinantes o calculando los determinantes de estas matrices. El siguiente método de análisis es ya con fuentes de corriente. Anteriormente no teníamos fuentes de corriente, aquí ya tenemos fuentes de corrientes para el análisis de estas mallas. Existe un caso y es cuando esta fuente de corriente está pues ligada a un determinado momento, a la referencia de nuestra fuente, ¿sí? Entonces, ejemplo, si la fuente de corriente está en una rama que pertenece a una única malla, o sea, a partir de aquí no va a haber más mallas. Ejemplo, aquí ya como hemos visto, esta malla no existe, entonces esta corriente IS se puede asumir que es igual a la corriente I1 que circula en esta malla. En este caso, IS es igual a I1, como lo expresa. Entonces ya dejamos de hallar una incógnita que es I1 porque sería la fuente que nos está suministrando esa corriente. Vamos a ver un ejemplo que se aplique a ello. En este caso, vemos que acá no hay ninguna otra malla, sino que esta fuente de corriente está solo ligada a esta malla como tal. Entonces podemos plantear acá nuestras corrientes en un determinado momento, asumiendo que esta corriente, esta malla que circula por acá, va a ser igual a esta corriente en este caso. Pues vamos a hacer el planteamiento de una forma más organizada. Entonces, vemos que el voltaje que cae o que tiene la fuente que me suministra va a ser el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 3, en este caso B3, ¿sí? Para esta malla 1 como tal, ¿sí? Para la malla 2 se aplica, no hay necesidad de aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, por lo que habíamos dicho que esta corriente I2 que la pintamos en este caso de esta forma, pues va a ser igual a menos IS, por lo que está en contra. Esta está de este sentido y la otra está hacia este sentido, entonces se pinta en el sentido contrario, pero su magnitud no cambia. De la malla 1 podemos entonces dejar todos en términos de la corriente 1, entonces va a ser igual a la corriente que pasa por esta malla, que es I1 en este caso, por esta resistencia 1 que es igual al voltaje 1, y en la corriente la diferencia de corrientes de malla que está pasando o que están cayendo en esta resistencia, que es I1 menos I2 por R3, nos da el voltaje en la resistencia 3. De aquí podemos reemplazar ya tenemos I2, lo podemos reemplazar aquí, por ejemplo, y podemos hallar I1 sin ningún problema, en donde nos da que I1 es igual a BS más R3 por IS sobre R1 más R3. Entonces se simplifica mucho el cálculo porque solo nos da una incógnita en este momento que se halla por medio de la ley de Ohm. La ley de Ohm, que es ya bastante entendible por parte de ustedes. El siguiente caso y el segundo y último caso
es cuando ya nuestra fuente sí comparte, por ejemplo, una malla y otra malla. Entonces aquí tenemos malla 1, malla 2. Entonces aquí tenemos que virtualmente poner temporalmente un voltaje asociado a esa malla para hacer la ley de voltaje de Kirchhoff que asocie a esta malla junto con esta malla, pero igualar que la diferencia o la corriente de la fuente en este caso va a ser igual a la diferencia de las corrientes, I1 menos I2. Vamos a ver un ejemplo para solucionar este tipo de ejercicios. Entonces, como vemos acá, nuestra fuente de corriente comparte dos mallas, ¿sí? Entonces toca que esta corriente de malla de acá y esta corriente de malla de acá, pues asociarle un voltaje Vx que está cayendo acá un voltaje que está cayendo sobre la resistencia 1, voltaje que está cayendo sobre la resistencia 2, voltaje que está cayendo sobre la resistencia 3, y plantear Kirchhoff a las dos mallas para hacer la solución. ¿Cómo la hacemos? Pues planteamos la corriente de malla I1, el voltaje que está cayendo sobre la resistencia 1 la vamos a llamar B1, el voltaje Vx virtual que se tiene que asumir porque se están compartiendo las dos mallas, lo vamos a llamar Bx, B2, B3 y la corriente de malla I2. Entonces planteamos las ecuaciones o la ley de voltaje de Kirchhoff para la malla 1 como tal, nos da que el voltaje que suministra la fuente Bs es igual a la suma de este voltaje B1 más el voltaje X que está cayendo sobre la resistencia en este momento. Y en la malla 2, el voltaje X que me estaría suministrando virtualmente esta fuente va a ser igual al voltaje 2 que está cayendo sobre esta resistencia más el voltaje 3 que está cayendo sobre la resistencia 3. Y que la diferencia, o sea, la corriente que está cayendo acá es igual a I1, I2 menos I1 en este caso, para hallar la corriente o la relación de corriente que está pasando con respecto a las dos mallas que se está compartiendo. Posteriormente, pues sumamos las dos ecuaciones de las dos mallas para eliminar el término de Bx y nos damos cuenta que Bs no es más sino la suma del voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Lo planteamos en términos de sus corrientes de malla, I1, I2, acá no sería I3, sino sería I2, un error tipográfico ahí, básico, porque pues acá no tenemos otra corriente adicional, sino tenemos la corriente I2 como tal. Pues obviemos este 3, ahí es un 2, y lo único que que planteamos como sistema de ecuaciones serían las siguientes. Entonces, reorganizando, pues no es más sino IS, pues pasar de este poquito acá, menos 1 y 2, es básicamente lo mismo, y despejar o sacar factor común de I2 en este momento, que sería R2 más R3 por R1 por I1, que es acá. Podemos perfectamente despejar de acá I2, reemplazarla acá y hallar después I1 de una forma fácil, sin necesidad de muchos cálculos. Al hacer esto, pues nos vamos a dar cuenta en términos de las variables del circuito que I1 va a ser igual al voltaje de la fuente de voltaje que me está suministrando menos la sumatoria de las resistencias por la corriente de la fuente corriente que comparten las dos mallas sobre la sumatoria de todas las resistencias, y que I2 es igual a Bs, el voltaje que me suministra la fuente, más el producto de la resistencia 1 por la corriente de la fuente sobre la sumatoria de las tres resistencias. Reemplazar ya los valores es más fácil, lo más difícil, o en este caso lo que se debe tener más en cuidado es en aplicar las ecuaciones como es debido para poder llegar a obtener después el valor matemático, que es más sencillo. Por último, una comparación entre mallas y nodos, cuándo y por qué o cómo los debo utilizar. Entonces, dado un circuito, ¿qué método es mejor o más eficiente? La respuesta es depende, pues esencialmente de dos factores. Primero, la naturaleza del circuito, ¿sí? Es clave elegir el método que lleve a un número de menor ecuaciones, ¿sí? Porque pues es más fácil sustituir ecuaciones de 3
que tener una ecuación, un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas con 5 ecuaciones. Entonces, un análisis que se puede hacer es menos nodos de malla, nos implica eh, eh, análisis por nodos, si tenemos menos nodos que mallas en un determinado circuito. Pero si tenemos más nodos que malla, entonces nos implicaría hacer un análisis de mallas como tal. El otro es la información que se requiere en general. ¿Por qué? Porque si se requieren voltajes de nodo o un voltaje en un nodo determinado momento, pues lo más fácil es trabajar por el análisis nodal, o sea, un análisis por nodos, ¿sí? Pero si se piden son corrientes asociadas a una determinada malla, pues es mejor hacer el análisis de malla. Entonces hay que tomarse un tiempo para analizar un poco el circuito y posteriormente, sabiendo lo que queremos, hacer el desarrollo de nuestro sistema de ecuaciones y de nuestras ecuaciones, que pueden simplificarse de una forma más óptima si nos tomamos ese pequeño tiempo. Ya para terminar, pues los lugares en donde se ha tomado referencia, el libro guía que hemos trabajado de Richard Dorff, y pues algunas imágenes que hemos tomado, que se ha tomado de esta dirección web como tal del profesor José Antonio Perea, con respecto a su clase o a su curso de análisis de circuitos. Sin nada en particular, pues nos vemos en una siguiente oportunidad analizando ya circuitos un poco más complicados que los que hemos venido trabajando por medio de otros teoremas. Hasta la próxima.